tener estos minutos de conversación contigo, Ricardo Torres, reportero de Azteca Noticias. Hace un momento tuvimos una conversación ahí en los pasillos y señalabas algo muy importante, porque bueno, son acusaciones que se están planteando ahora, Ricardo, pero esto no es nuevo. Recuérdalo, por favor, Ricardo. Te saludamos. ¿Qué tal, José Luis Mora? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Pues comentar que efectivamente, si bien todo esto queda descubierto tras el secuestro y traslado de Ismael El Mayo Zambada hacia Estados Unidos y todo lo que sucedió en torno al tema de Héctor Melesio Cuen, el director de la Universidad de Sinaloa, en donde sí Rubén Rocha Moya comentó que había viajado a Estados Unidos y posteriormente eso se cuestionaba, que no podían comprobar que efectivamente había estado fuera de Sinaloa ese día. Bueno, todo esto, posterior montaje que le costó el puesto a la fiscal local, a Sara Bruna. Bueno, pues todo esto, comentar que si bien eso cobró relevancia en ese tiempo, ya había algunos señalamientos sobre Rubén Rocha Moya que se habían dado desde el año 2021 en las elecciones a la gubernatura. Se hablaba desde aquel entonces que él había recibido apoyo, operación del crimen organizado para favorecer su llegada, que habían privado de la libertad a algunos operadores de otros partidos para que el día de la elección no pudieran realizar precisamente la operación política y favorecer la llegada de Rubén Rocha Moya. Eso se mencionó desde el año 2021 y quizá pasó desapercibido para muchas personas. Muchos no le dieron mayor peso, mayor importancia a este tema, a las denuncias que hicieron los de otros partidos políticos respecto a esta situación, y que finalmente, pues años después y después del suceso con el Mayo Zambada, pues esto comienza a tomar fuerza nuevamente hasta esta acusación que se da formalmente en Estados Unidos y que pues pone nuevamente los ojos sobre esta situación desde su llegada al gobierno de Sinaloa, estamos hablando del año 2021. Recuerdo, Ricardo, que con todas esas, esto que acabas de señalar, pese a las denuncias, porque hubo denuncias, pues la autoridad electoral pues validó la elección, el resultado que llevó este hombre al gobierno de Sinaloa, pero hay testimonios de aquel día, muchos testimonios, se documentó, se denunció de que prácticamente pues gente del crimen organizado, así se les señaló entonces, pues fueron por los operadores políticos en una elección. Representantes de los partidos que están participando tienen representantes en las mesas de votación. Así ocurre en cada elección, eso es la normalidad. Bueno, pues a muchas mesas no llegaron estos operadores, estos, digamos, representantes de los partidos, porque literal, como dicen en el medio criminal, los levantaron y pasó lo que pasó, Ricardo. Sí, eso fue lo que comenzó a mencionarse incluso desde el año 2021. Te decía, por alguna situación o algo pasó esto desapercibido, nadie le dio quizá la importancia que debía. Hasta ahora es que esto pues se retoma, porque desde entonces se hablaba de estos vínculos, de estos nexos. También pues es importante mencionar que también se ha hablado mucho con respecto al financiamiento que tuvo esa campaña. Incluso también se hablaba del entramado del huachicol fiscal, que también recursos de esto habrían ido a parar a la campaña de Rubén Rocha Moya, algo que se ha dicho y difundido ampliamente durante mucho tiempo, esta situación de que había recibido este tipo de financiamiento, y el apoyo también del cártel de Sinaloa, de integrantes de esta organización criminal, y que posteriormente pues acabaron enfrentados, acabaron peleándose por una situación en la que presuntamente pues Ismael El Mayo Zambada se iba a reunir con Héctor Melesio Cuen y con Rubén Rocha Moya para mediar entre estos dos personajes que eran rivales políticos en Sinaloa, y que para ello habría citado a Ismael El Mayo Zambada, y que al llegar a este lugar pues El Mayo habría sido privado de la libertad para trasladarlo hacia El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y El Mayo Zambada relataba que en ese mismo lugar habría sido asesinado ese día Héctor Melesio Cuen Ojeda. Posteriormente la Fiscalía de Sinaloa, recordarán, pues señaló que había muerto en una gasolinería, que le habían disparado sujetos armados. La FGR, pues a través de peritajes, señaló que se trató de un montaje, y eso le costó el puesto el 16 de agosto
a Sara Bruno Quiñones Estrada. Desde ahí se puso mucho en el ojo del huracán y se empezó a cuestionar la velocidad de lo que había sucedido ese día y qué tanto habría tenido de participación en eso Rubén Rocha Moya. Oye, y hablando de aquella época, ¿recuerdas, Ricardo, quién era el coordinador de campaña y que manejaba los fondos de Rubén Rocha Moya? El coordinador de campaña de Rubén Rocha Moya, si no me recuerdo, era Américo Villarreal. Exactamente. Qué cosa, ¿no? Sí, Américo porque... Villarreal, que es el gobernador de Tamaulipas. Y que también se ha señalado que parte del huachicol fiscal también fue a los recursos de esa campaña de Américo Villarreal y que habrían tenido quizá un financiamiento, bueno, según lo que se ha señalado, se ha documentado, es que habrían tenido financiamiento ambas campañas, tanto la de Rocha Moya como la de Américo Villarreal, con el tema del huachicol fiscal y bueno, pues también en este caso la operación del cártel de Sinaloa el día de las elecciones. Ricardo, mencionas algo muy importante y hablas de huachicol fiscal y llama la atención los dos comunicados de la Cancillería hoy también que emanan de la Fiscalía de Sinaloa, donde se dice pues que corresponde a la Fiscalía General de la República, de acuerdo a la Constitución, determinar si hay pruebas o no suficientes precisamente para que pues tome lugar esta solicitud por parte de los Estados Unidos o esa denuncia que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y llama la atención que en varias ocasiones, cuando se han señalado funcionarios públicos, pues el gobierno ni siquiera ha llamado a declarar o a dar su versión de los hechos, por ejemplo, al almirante Rafael Ojeda, en el caso del huachicol fiscal, en el escandaloso caso de huachicol fiscal, ni siquiera se le ha llamado para que dé su versión de los hechos o qué conocimiento tiene de todo lo que estaba ocurriendo en las aduanas en nuestro país. No se hace absolutamente nada, aparentemente hay una inacción del gobierno, también vemos a funcionarios públicos que podrían estar relacionados con la barredora, que tampoco se les llama ni siquiera a declarar, y entonces vemos a una fiscalía de Sinaloa que dice la Fiscalía General va a determinar si hay pruebas suficientes o no para que proceda esta acusación que emana del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y lo dice también la Cancillería, pero aparentemente no hay una acción en muchas denuncias que se han hecho de funcionarios públicos en activo, no hay una acción por parte del gobierno nacional. ¿Qué podría pasar? Y lo estábamos comentando, José Luis, ¿qué podría pasar? Porque en caso de una negativa, donde se siga diciendo que no hay pruebas o donde emane de las autoridades mexicanas que no hay pruebas contundentes para que proceda esta acusación, podría haber una extracción de ciertos funcionarios ante la negativa, tensando las relaciones ya tensas, digamos, valga la redundancia, bilaterales, y en medio de una negociación del TEMEC y a punto de que haya un encuentro deportivo mundialista en México. Es verdaderamente preocupante lo que está ocurriendo en nuestro país, viendo la inacción o aparente inacción de las autoridades mexicanas ante las acusaciones que llevan no meses, no días, llevan años. José Luis. Ale, es un tema muy importante lo que estás mencionando, porque cuando se habla de pruebas, tenemos que hacer esa diferencia. El sistema de justicia de Estados Unidos no es igual al mexicano, porque mientras acá se privilegian las pruebas periciales, las pruebas documentales, y ya no se le da el peso que se le daba antes a las testimoniales, es decir, a las personas que acusan directamente a una persona, en Estados Unidos sí siguen teniendo un peso muy importante las testimoniales. Prueba de ello, podríamos remitirnos al juicio de Genaro García Luna. Si uno hace memoria, ¿cuántas pruebas documentales o cuántas pruebas periciales se presentaron contra García Luna? ¿No? Claro. Básicamente fueron testimonios de personas que estuvieron vinculados al crimen organizado y que lo señalaron, y básicamente con eso que también son pruebas testimoniales que se presentaron en el juicio. Nosotros podríamos recordar la cantidad de personas de México y del crimen organizado que tiene Estados Unidos como informantes y que han buscado beneficios y que han buscado pues también algunos privilegios o pues tratar de aminorar sus penas con aportando información, ¿no?
Entonces, si queremos valorar las pruebas de México como las podrían valorar en una corte de Estados Unidos, pues efectivamente quizás sean diferentes los criterios que se tienen como para tomarlos como evidencias o como pruebas contundentes, ¿no? Que es lo que se ha dicho en algunas ocasiones. Eso también podríamos tomarlo en cuenta y es algo que se tendría que estar valorando, ¿no? ¿Qué tanto se privilegia aquí en México las testimoniales con lo que se puede hacer en Estados Unidos o qué tanto se puede privilegiar las pruebas periciales, las pruebas físicas, por decirlo así, las evidencias tangibles, ¿no? Con respecto a lo que se pudiera hacer con una acusación allá con base en testimonios, por decirlo así. Muy bien, Ricardo Torres, pues ha sido, la verdad, pues interesante recordar todo lo que acabas de mencionar, porque el asunto ya es añejo y se estaba, digamos, ahí pateando el bote. Nadie quiso intervenir, las denuncias se presentaron, los señalamientos se hicieron, no se tomó en serio, pero ya esta situación ya es insostenible, ya hay una solicitud formal, hay una acusación formal, una solicitud de extradición de los Estados Unidos y esto, repito, Ricardo, esto va a dar mucho de qué hablar y todavía va a tener otros tantos efectos y de eso, si nos lo permite, Ricardo, estaremos platicando más adelante. Muchas gracias. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Bueno, sobre el mismo tema, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pidió a Morena deslindarse de Rubén Rocha y permitir que Estados Unidos lo investigue. Alejandro Moreno señala que desde hace años se le señaló y se advirtió lo que estaba ocurriendo en Sinaloa, mientras el gobierno de Morena siempre lo negó, minimizó el problema y simplemente, dice Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, simplemente cerraba los ojos.